يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Hoy estamos en otra clase sobre Muhammad en la Biblia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Hemos dicho que los hermanos cristianos y los hermanos judíos a veces vienen a decirnos: mira, muestra el nombre del profeta Muhammad en la Biblia de hoy. Hemos dicho, por supuesto, tenemos más de 50 versículos de la Biblia que habla del profeta del Islam con diferentes nombres: Ahmad, Muhammad, Mustafa, Abd, Rasul, mensajero, todo. Pero no se preocupa, también tenemos otra respuesta. Que, ¿cuál Biblia? Entonces hemos llegado a esa pregunta: ¿cuántas Biblias existían durante la historia? Y hemos llegado a ese punto: los libros apócrifos. Y eso es un título muy amplio, y entre ellos vamos a estudiar otros libros que no son apócrifos, pero no se consideran dentro de canon. Canon significa los libros oficiales de la lista. Y hemos dicho, canon de los judíos, ellos no lo llaman canon, Tanaj, es diferente de lo que para los cristianos católicos o ortodoxos o protestantes se considera como libros oficiales. Para los católicos, ellos tienen más libros en comparación de lo que tienen los judíos. Hoy lo vamos a responder por qué tienen más libros. Y los ortodoxos aún tienen más libros. Y vamos a ver el nombre de estos libros. Bueno, vamos a hacer un estudio de las fuentes extraoficiales de la iglesia y de los judíos. Primero, la Biblia católica, para que usted entienda de dónde viene. Hemos hablado de una versión de la Biblia que se llama Septuaginta. ¿Recuerdan Septuaginta? La Biblia griega que en la era helenista tradujeron la Biblia hebrea a griego. 72 traductores. Comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, aunque eran 72 traductores. Y generalmente abreviada simplemente por número 70. Es una traducción en griego koine de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de edición que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo de Tanaj o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. Eso es la Biblia, eso es Torah en hebreo, pero la tradujeron más que Torah, todo Tanaj y más otros libros en griego. Fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea. Y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas, alrededor de los años 180. De hecho, la partición, la clasificación y el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia, de las Biblias cristianas ortodoxas en Oriente, católicas o protestantes en Occidente, no viene de Tanaj hebrea, Biblia hebrea. Entonces, ¿de dónde viene? Sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta, que es griego. Hay un grupo de los libros que lo llaman
deuterocanónicos, que es decir, en segundo lugar en canón. Existen cuando menos unos 5 libros en la Biblia Septuaginta que por influencia de Jerónimo, ¿Jerónimo quién es? Jerónimo, San Jerónimo. ¿Qué hizo? Tradujo la Biblia griega, que es Septuaginta, a latino. Y esta versión de San Jerónimo, que es lo más importante, se llama, diga, Vulgata, y durante la historia ha sido como un texto oficial de la iglesia. No son estos libros que son deuterocanónicos no son reconocidos por la iglesia católica como deuterocanónicos. Ellos son 3 de Esdras, llamado así. En otros libros lo llaman el primero de Esdras. Eso por el libro Vulgata, que es la traducción de San Jerónimo. El tercero de Macabeos, cuarto de Macabeos, Odas y Salmos de Salomón. Los Salmos de David usted conoce, pero Salmos de Salomón, profeta Salomón, no lo conoces. Los primeros 2 libros, sin embargo, sí son reconocidos por la iglesia, diga, ortodoxa. Los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de las Biblias judeocristianas que no están incluidos en el Tanaj judío hebreo arameo, pero que sí se incluyen en la Biblia griega de los siglos de los Septuaginta, llamada Septuaginta, datada entre los años 280 y 30 antes de Cristo. 280 a 30 antes de Cristo. El texto utilizado por las comunidades judías israelitas de todo el mundo antiguo más allá de Judea y luego por la iglesia cristiana primitiva, lo que hemos leído. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith o Judith. Ese libro de Judith, ¿conoce cuál es el libro? Que habla de una mujer viuda, bien dotada, muy linda, y invita a los hijos de Israel que no pierdan la esperanza en Dios. Imagínate, la esperanza santa, ¿cómo es? Entonces ella, para mostrar esa esperanza, esa gran fe que tiene, se va a adornar, se va a poner su ropa más sexy, sale, porque ya la ciudad de los judíos está sitiada por los enemigos griegos, romanos. Ella sale como una mujer prostituta, como dama de compañía. Entonces entra, participa con el jefe de ese ejército de los enemigos en un banquete, bebiendo todo. Sale con él en la cama, dit, dit y dit. Entonces, cuando el tipo, que es decir, el jefe del ejército del enemigo, está borracho, después de dit, ya le va a cortar la cabeza, que es decir, es una chica de Daesh, profesional. Le va a degollar, le corta la cabeza, trae la cabeza cortada. Los soldados de los enemigos se asustan. Eso es el gran milagro de Dios a través de la mano de esa gran mujer con esa gran fe. Si usted define a esta mujer con gran fe, es decir, una mujer que sale como prostituta acostando con los enemigos, sacando información y mata a los enemigos, es una mujer con gran fe. Entonces, las mujeres de gran fe de CIA, de Mossad, etcétera, etcétera, y ellos siempre tienen esto en la cabeza. Mira, es un libro sagrado, el libro de Judith, te está dando un ejemplo para la vida. Incluso esta pintura está en las iglesias, está en sinagoga, está en muchos lados, dando un ejemplo de esa señora, de cómo degollar la cabeza de los enemigos. Las adiciones griegas al libro de Esther, imagínate, el libro de Esther es lo mismo, igual, mira, Esther es otro caso igual. ¿Qué pasa? Un rey de Persia, cada noche pasa con una mujer, le van a mostrar muchas chicas vírgenes para que se case. Entonces ella
ocultando su origen judía, se va a casar con una persona gentil, que eso dentro del Levítico tiene condena de muerte. Casarse con una persona gentil tiene condena de muerte. Pero bueno, no importa la ley judaica cuando estás cumpliendo una misión de alta secreta. Entonces, ella viene, se mete, va a entrar en el palacio del rey de Persia, va a acostar con rey, al rey le da mucho gusto estar con ella, y entonces cuando es el momento preciso, ella dice que yo soy judía, protegiendo a los judíos y matando a Amán y sus hijos y los enemigos de los judíos de Persia. Punto. Y ahí la Biblia habla hasta a unos 75 miles de muertos por ella, gracias a ella. Es decir, infiltrada como esposa de rey. Interesante que usted va a ver muchos presidentes del continente africano que son morenos de color, tienen mujeres blancas europeas. Interesante, ¿no? ¿Cómo así? Es ese pensamiento. Infiltración a través de... Incluso en Mossad se llama Honeypot Mission. Honeypot Mission. La misión de jarra de miel. Después lo van a investigar. Bueno, una persona que sea débil. Imagínate, eso está en texto sagrado. Bueno, vamos. El libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, Siracida o Siracides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, Daniel 3, de 24 a 50, el himno de los tres jóvenes, Daniel 3, 51 a 90, la historia de Susana, Daniel 13, la historia de Bel y el dragón, se está poniendo interesante, hablando de dragón, el libro primero de los Macabeos, el libro segundo de Macabeos. Por otra parte, también se denominan deuterocanónicos a algunos libros del Nuevo Testamento que no fueron admitidos en el canón desde el primer momento, sino después de haberse disipado algunas dudas. Ellos son Epístola a los Hebreos, Epístola de Santiago, Segunda Epístola de Pedro, Segunda Epístola Carta de Juan, Tercera Epístola de Juan, Epístola de Judas, Apocalipsis y otro Apocalipsis. Hay un grupo de libros, también se llaman Plus de la Septuaginta. Dichas series del texto, algunos de los cuales fueron redactados de forma original en lengua griega, hoy son reconocidas y agrupadas por múltiples autores bajo el nombre conjunto de Plus de los Septuagintas. ¿Qué son? Para efectos de estudio, en las siguientes líneas le vamos a poner a ver la lista de estos libros. Plus de Septuaginta. El libro tercero de Esdras, el libro de Tobit. Eso lo que hemos leído también lo llaman también como Plus de Septuaginta. De sabiduría eclesiástica, el libro de Baruch, el libro... la epístola de Jeremías, los libros primero, segundo de Macabeos, tercero, cuarto de Macabeos, libro de Odas, lo hemos leído, ¿sí? De Salmos de Salomón, numerosas variantes aditivas, subtractivas y ordinales a varios de los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, más o menos mayores en el caso del texto de los libros de Samuel, los Reyes, Esther, Job, los Salmos de David, los Proverbios, Isaías, Jeremías y las Lamentaciones. Prácticamente es otra Biblia. ¿Lo ves? Quiere decir, en muchas partes son diferentes. Lo más destacado son variantes aditivas, subtractivas y sustitutivas, quiere decir, tergiversadas, diferentes. No puede ser todo de Dios. O no puede ser todo verídico. ¿Cómo puede ser? Uno tiene más cosas diferentes
y cosas como más comentarios. ¿Cuál es de Dios? Consistente al libro de Esther, el resto de epílogo al libro de Job, varios de los epígrafes propios de los capítulos del libro de los Salmos de David, el Salmo 151 del libro de los Salmos de David, junto a respectivo epígrafe, Salmos 151, el introito del libro de las Lamentaciones, el texto griego antiguo del libro de Daniel. Yo paso rápido para que usted sepa que no hay una Biblia, incluso hoy en día no existe una Biblia sola, no, existen varias Biblias. Para que usted vea, esos textos son ellos en estudios bíblicos lo presentan, dicen hay tantas variedades. Entre estas variantes se destacan de forma peculiarmente especial el texto griego antiguo del pasaje de Daniel 3, 24 a 90, que incluye la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, junto a sus respectivas notas complementarias. El texto griego antiguo de la historia de Susana, esto lo hemos leído, nomenclaturada en la Biblia latina, capítulo 13 del libro de Daniel, junto a su respectiva epístola. El texto griego antiguo de la historia de Bel y el dragón, que igual está en el libro de Daniel. Bueno, eso de lo que hemos dicho, agregado al libro de Daniel, que es lo que es de historia de la Susana, historia de tres jóvenes. Vamos a ver evangelios apócrifos. ¿Cuáles son evangelios apócrifos? Ellos ya son fuera, incluso fuera de la Biblia católica, e incluso fuera de la Biblia ortodoxa. Interesante. Los evangelios apócrifos o extracanónicos, que es decir, fuera, son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Yo te pregunto, ¿cuál es la regla para elegir un libro entre el canon cristiano? Adelante, respuesta. La respuesta sería, no hay respuesta. Son dogmas de la fe y decisión de los primeros padres, punto. Yo estaba en la Universidad Católica de Chile dando una charla hablando sobre la importancia del profeta Jesús en el Islam, que nosotros los musulmanes somos creyentes en profeta Jesús, la paz sea con él. De repente, a mitad de todo, se levantó una chica, se veía como una protestante, se levantó. Sheikh, yo tengo una pregunta. Adelante, señora o señorita, no sé. ¿Tú dices que crees en Jesús? Yo he dicho sí. Entonces, ¿por qué no eres cristiano? Yo he dicho, no veo nada de vínculo entre creer en Jesús y ser cristiano. ¿Puede explicármelo? Si eres cristiano, si eres creyente en Jesús, debería aceptar la Biblia y, por consiguiente, ser cristiano. Yo he dicho, ¿qué tiene que ver la Biblia con Jesús? Esa es la pregunta. Y respondí, mira, yo creo en el Evangelio de Jesús, que no ha sido mencionado en la Biblia. No está en el Nuevo Testamento suyo. En el Nuevo Testamento, yo tengo una pregunta. Yo hice esa pregunta hecha. Eso funciona siempre. Señorita, ¿cuántos evangelios existen en el Nuevo Testamento? 4. ¿Cuántos evangelios aproximadamente existían? Lo que ellos dicen. Libros escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús. Es decir, escrituras escritas por apóstoles y discípulos de los apóstoles alrededor de los años de Jesús, el primer siglo y el segundo siglo. ¿Cuántos eran? Algunos nombran hasta a 400 evangelios. 400. Entonces, más o menos. Entonces le preguntamos, ¿qué pasó que eligieron 4 y rechazaron 396? No, es que decisión de los padres. ¿Por qué? No tiene por qué. Eso es una parte que no tiene respuesta.
Y vamos a decir, yo te pregunto, yo he dicho a ella, mira señorita, ¿qué estaba escrito en los 396? Te voy a contar. En muchos de ellos tenía una profecía de la venida del último profeta de Dios, que ellos explican la misión del profeta Jesús, que era dar albricia, la buena nueva de la venida del último profeta de Dios, que es de primogénito de Abraham, que es Ismael, descendiente de Ismael, que su nombre es Muhammad en la Biblia. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. Es una pregunta clave. ¿Por qué la iglesia rechaza el resto? Nosotros seguimos la tradición. ¿Sabe cuál es la última huida de ellos? Dicen, mira, me estás criticando, analizando intelectualmente. Y el asunto de la fe no es intelectual, es una tradición de corazón a corazón. Cállate, punto. Es decir, yo no tengo respuesta lógica y no puedo responderte porque sigo una tergiversación, entonces no puedo responder. Entonces debo escapar y decir que la fe es separado de lo que Dios te ha enviado como guía, que se llama intelecto. Bueno, vamos a ver los evangelios y vamos a leer un libro de estos que se llama El Evangelio de San Bernabé, y van a ver cosas de maravilla que habla del profeta del Islam. Estos libros no fueron incluidos ni aceptados en el canon de Tanaj, judío, hebreo, arameos, de la Biblia israelita, Septuaginta griega, en ninguno han sido aceptados. Así como tampoco de ninguna de las distintas Biblias usadas por distintos grupos de cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunidad Anglicana e Iglesia Protestante. Ninguno aceptó. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi. Nag Hammadi, vamos a ver algo de eso. En los evangelios apócrifos se pueden encontrar relatos resultantes de abundante fantasía. Ellos dicen fantasía. ¿Por qué? Porque no coincide con la creencia de los oficial de la iglesia. En algunos de ellos, Jesús realiza milagros mucho más numerosos y extravagantes, como lo dice el Sagrado Corán, o doctrinas diferentes de las transmitidas en los evangelios canónicos. ¿Cómo qué? Como esto que Jesús no ha sido crucificado, como esto que Jesús no es hijo de Dios y es un profeta. Interesante. Evangelios gnósticos. Vamos a ver algunos nombres de estas agrupaciones de los libros apócrifos. Un grupo se llama Evangelios gnósticos, quiere decir místicos. Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín y Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los egipcios. Otro grupo de los evangelios se llaman Evangelios de la Natividad. Protoevangelio de Santiago, Evangelio del Pseudo Mateo, Evangelio de la Natividad de María, extracto del libro de Infantia Salvatoris, Codo Arunel de British Museum, un museo en Inglaterra. Otros apócrifos de la Natividad. Hay muchos que hablan de la Natividad. ¿Estos se encuentran en escritos o no? Algunos sí, algunos no. Y muchos de ellos están solo, tenemos el nombre, está en un museo, no te dejan el acceso. Algunos sí, depende, en manos de quién se encuentra. Algunos ya vamos a nombrar como son evangelios eliminados. Vamos a ver. También podemos saber, capaz puede ser que también Algunos sí, incluso están en internet, algunos, no todos. Evangelios de la infancia. Hay algunos evangelios que hablan de la infancia de Jesús. Incluso los judíos tienen algo con el nombre parecido, que ahí claramente habla del profeta del Islam, claramente. Evangelios de la infancia de Tomás, Evangelio árabe de la infancia, Evangelio de José el carpintero, Evangelio armenio de la infancia, Liber de Infantia
Salvatoris, está en latino, ¿no? Está en París. Evangelios de pasión y resurrección. Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, Evangelio de Bartolomé, manuscritos de Nag Hammadi, Apocalipsis de Pablo. Esos son códices Nag Hammadi que lo descubrieron hace como años, que lo descubrieron y ahí encontraron muchas cosas nuevas. Dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no está en la Biblia? Si son textos sagrados y son muy antiguos, ¿por qué no está en la Biblia? Son preguntas que la iglesia no tiene respuesta. No, es que los primeros padres rechazaron. Y ya, ¿cómo así? Y muchos de esos libros, los primeros padres no lo tenían en alcance. Ojo, no es que esto que no está en la Biblia quiere decir que los primeros padres lo rechazaron. Porque cada apóstol se fue a una zona diferente con sus discípulos. Y cada uno escribió sus propias podemos decir, enseñanzas. Entonces muchos de esos libros se quedaron en la historia y no llegaron a Jerusalén. No volvieron a Jerusalén esos textos. Entonces esto que no está en la Biblia no puede decir que necesariamente los primeros padres lo rechazaron. No, pues que los primeros padres no lo hicieron nada. Evangelios de Asuncionistas. Libro de San Juan Evangelista. Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica. Narración del pseudo José de Arimatea. Cartas del Señor. Correspondencia entre Jesús y Abgaro. Carta del Domingo. También hay otros. Evangelio secreto de Marcos. Evangelio del pseudo Santiago. Evangelio cátaro del pseudo Juan. Evangelio de Bernabé, de San Bernabé. Ellos reconocen que existió ese evangelio. Interesante. Evangelio de Tasiano. Hoy vamos a ver algunos fragmentos solo de Evangelio de San Bernabé, no más. No nos alcanza a ver tantos evangelios. Lo que el Sagrado Corán dice que los cristianos, los judíos, tienen hoy referencia al profeta del Islam. Es cierto. La verdad es clara. El problema es, la verdad cuesta. Evangelio de Tasiano, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Amonio, Evangelio de la venganza del Salvador, Evangelio de la muerte de Pilato, Evangelio apócrifo de Galilea. Algunos de estos libros son así, algunos son como códices, algunos son como libros, algunos son rollos, etcétera, etcétera. Evangelios perdidos. Evangelio de los hebreos, de los ebionitas, que eran monoteístas. También se llama Evangelio de los 12, de los egipcios, Evangelio de tradición de Matías, Evangelio de Tomás, de Felipe, de Pedro, de las adversidades de la ley y de los profetas, de los apóstoles, 3 clases de frutos de vida cristiana, Evangelio de los 4 rincones y quicios del mundo, Evangelios de Apeles, Evangelio de María, de Judas Iscariote, Evangelio de Eva, Evangelio de Santiago, Evangelio de Vivo, Evangelio de María, Evangelio de la Perfección, Evangelio de Basilides, Evangelio de Marción y hay mucho más. Solo vamos a ver algunos fragmentos del Evangelio prohibido de San Bernabé. Interesante, el Evangelio de San Bernabé coincide tanto a la tradición islámica que algunos grandes ayatollahs, cuando iban a la mezquita para predicar, para hablar a la gente, llevaban el Evangelio de San Bernabé y leían de consejos y predicaciones de Jesús predicando a la gente. Imagínate. San Bernabé, ¿quién era? Bernabé era levita de la tribu de Levi, oriundo de Chipre. Su nombre era José, pero este le fue cambiado por los apóstoles a Bernabé, que quiere decir hijo de la exhortación. Se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles de hoy, de la Biblia de hoy,
por su generosidad, habiendo vendido una propiedad que tenía y puesto su importe a disposición de los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36, lo puedes encontrar. Incluso usted puede encontrar pinturas en paredes de muchas iglesias que San Bernabé está al lado del profeta Jesús y es uno de los discípulos queridos. La lectura nos presenta a Bernabé predicando exitosamente el evangelio en Antioquía. Quiere decir, él tenía su evangelio. Incluso la Biblia de hoy es el testigo que él tenía su evangelio. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Entusiasmado por la acogida de la palabra en Antioquía, fue a buscar a Pablo y lo trajo a esa ciudad, en donde ambos permanecieron un año. Antioquía se convirtió en el gran centro de evangelización del mundo pagano. Nos dice la lectura que en aquel lugar había profetas y maestros. Tan visible fue el éxito de Pablo y Bernabé en esta misión y tan floreciente la comunidad de Antioquía que fue allí donde por primera vez llamaron cristianos a los que seguidores de Jesús. Bueno, es una foto de una pintura de San Bernabé y un fragmento del evangelio que pertenece a San Bernabé. Evangelio de San Bernabé, ¿qué es? Es un evangelio apócrifo que se atribuye a Bernabé, apóstol del siglo VI, que lo cita entre los apócrifos y por la lista de los 60 libros. Obra griega de alrededor del siglo, algunos dicen, de 5 a 8 lo han nombrado. Según la iglesia, el texto fue redactado por un morisco musulmán. Era un converso al cristianismo, entonces hecho esto como para protegerse, para proteger a los moriscos. ¿Saben moriscos quiénes eran? Los musulmanes moros de España. Bueno, entonces dice, la finalidad del texto es adaptar la versión del cristianismo a la visión islámica de Jesús. Ellos pretenden, dicen, eso está escrito por un musulmán. ¿Por qué? Porque trae como mensaje cristiano adaptándolo al consejo a mensajes islámicos. Es lo que la iglesia pretende. Pero la respuesta está bien clara. ¿Cómo puede ser un libro coincidente con el Islam, pero el texto original que han encontrado pertenece al siglo V? El Islam ha llegado en el año 610. ¿Cómo puede ser para los años 400 y 500? No puede ser para los musulmanes. Es lo que ellos pretenden. Así el propio hijo de María reconocería reiteradamente que él no es el Mesías. En esa versión tampoco Jesús es crucificado, sino que lo es en su lugar Judas, razón por la cual no hay resurrección. Durante mucho tiempo se ha conocido solo una versión en italiano del texto, pero en 1976 se descubrió en la Universidad de Sydney, Australia, una copia parcial del texto realizada en el siglo XVIII. En dicha versión hay un prefacio según el cual la edición la habría hecho un monje fray mariano que, aprovechando que el Papa Sixto V se había dormido, acudió a su biblioteca y habría encontrado el texto, hurtándolo para leerlo. Según esa historia, el monje, al leerlo, habría decidido convertirse al Islam y difundir el texto. Es decir, es un texto robado del archivo secreto del Vaticano. Bueno, y lo interesante que casi coincide, podemos decir 100% con lo que tenemos en el Sagrado Corán. Bueno, vamos a ver
Pero también han encontrado Evangelio de San Bernabé en los rollos. En siglo V, hallado en Turquía, se descubrió hace años una versión del Evangelio de San Bernabé que pertenece al siglo V después de Cristo. 2 siglos antes del Islam. Eso es imposible que sea hecho por los musulmanes. Y la versión existe. Y ahí dice, Jesús no murió en la cruz, según el Evangelio de Bernabé. ¿Qué dice este Evangelio? Vamos a ver, es interesante. Hay una lista, escúchale, interesante. Hay una lista del Papa Gelasius I en el siglo V después de Cristo, un siglo, 2 siglos antes de la venida del Islam. Hay una lista de los libros prohibidos, según Papa Gelasius I. En esa lista prohibida de los libros, es decir, los libros que nadie puede leer, porque son libros prohibidos. Uno de los libros que nombra es Evangelio, de San Bernabé. Interesante. En esa lista del siglo V después de Cristo, tiene nombre del Evangelio de San Bernabé, como libro prohibido. Ahora te pregunto, ¿por qué lo prohibieron? Y incluso se encontró las versiones del siglo V. Muchos de los cristianos, los padres de la iglesia, dicen, no, es una manipulación del siglo XVI, hecho por los musulmanes, y no vale. Pero lo que se ha descubierto, que pertenece del siglo XVIII, lo que hemos nombrado, que cuenta otra historia. Según ese Evangelio de San Bernabé, por ejemplo, en capítulo 18, versículo 96 dice, cuando los sacerdotes, los fariseos, le preguntan a Jesús, ¿eres Mesías? Él responde, ese nombre es un nombre de maravilla. Cuando Dios creó al mundo, puso su luz en el cielo y eligió un nombre para esa gran luz. Entonces Dios lo llamó Muhammad. Entonces Dios dijo a Muhammad, oh Muhammad, yo quiero crear los cielos y las tierras por ti. Y quiero liberar a muchos pecadores del fuego. Lo voy a liberar, lo voy a perdonar por ti, Muhammad. Voy a bendecir tu nombre y bendeciré a quien bendiga a ti. Haga salawat a ti. Y maldeciré a quien maldice a ti y sea enemigo y será maldito y lejos de mi misericordia. Es palabra de Jesús. Entonces Jesús dijo, ese nombre es un nombre bendito y su nombre es Muhammad. Interesante. O sea, la gente que le rodeaban a Jesús, cuando escucharon esto, dijeron, Dios nuestro, Allahumma, arsel elayna Muhammad. Dios envía a nosotros Muhammad. Y Dios apresure la llegada de Muhammad para nosotros. Jesús predicaba la venida del profeta Muhammad y todos los apóstoles lo que pedían, lo que suplicaban, lo que rezaban era esto. Según este evangelio, vamos a reducir todo lo que enseña el evangelio de San Bernabé. Primero, Jesús no es el Hijo de Dios, es un profeta. Jesús no ha sido crucificado y la ley no ha sido abolida, porque Pablo, en ese evangelio es una persona maldita y extraviada. Y en el comienzo, en la introducción dice, yo, San Bernabé, escribí ese libro para rechazar
manipulaciones y falsas enseñanzas de Pablo Tarsuso. En la introducción dice. Es decir, yo hice ese evangelio respondiendo las mentiras de Pablo. Y en muchas partes da énfasis en la venida del profeta del Islam. En otra conversación, que es decir, en otra narración, en el Evangelio de San Bernabé, Jesús nombra al profeta del Islam como Mesías, Mashiach. Y dice, es Mesías esperado. Y cuando un grupo de la gente en otra oportunidad le viene a preguntar, dice que Dios, Jesús está hablando con ese grupo. Dice, Dios me ha dado muchos milagros. Usted lo está viendo. Y ustedes me escuchan. Pero yo no soy este Mesías. Y esta persona es tan elevada por Dios, tiene una posición espiritual tan alta, que yo ni merezco ser su servidor. Jesús dice. Hay una palabra que es fuerte, dice, ni merezco servirle ayudando a poner su zapato o a abrir su zapato. Y dice que Él antes de mí ha sido creado y muy pronto va a venir y Él traerá la palabra de Dios, el Sagrado Corán. No dice Corán, dice palabra de Dios. Y su religión no tiene fin. En otra oportunidad, en otra narración, igual en el Evangelio de San Bernabé, Jesús va a hablar de la misericordia de Dios a quien sigue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jesús dice, bienaventurados sean los que obedecen a Él cuando Él viene al mundo, porque Él es rahmatun lil alamin, es la misericordia de Dios para los universos. Y como esa palmera de dátil, una palmera de dátil estaba ahí, que tenía su sombra, tal como esa palmera de dátil no está protegiendo del sol tan ardiente, la misericordia de Dios, cuando Él llega, nos protege de las tentaciones de Satán, de lo mal de Satán cuando seguimos a Él. Los apóstoles respondieron, Señor, oh Maestro, ¿quién sería esa persona que tú hablas de obedecerle? Entonces Jesús, sorprendido, dijo, ¿no lo conocen? Asombrado dijo, ¿no lo conocen? Él, por supuesto que Él es Muhammad, el mensajero de Dios. Cuando Él llegue al mundo, va a haber muchas lluvias que va a revivir al mundo, va a dar vida al mundo. Eso puede ser como un concepto espiritual, es diciendo que va a revivir la espiritualidad en el mundo. Después de mucho tiempo de la sequía, porque la diferencia entre el profeta Jesús y el profeta del Islam son 6 siglos. 6 siglos de sequías. Ya viene la lluvia de misericordia y la espiritualidad. Y Él será como guía de buenas obras entre los creyentes. Y traerá la misericordia de Dios para todo. Y estará con Él como un nube blanco de misericordia del Señor. Y llegará a cada uno de los creyentes la bendición y la misericordia. En capítulo 97 del Evangelio de San Bernabé, sigue hablando del profeta del Islam y de la importancia de la venida del profeta del Islam. Fakhrul Islam, recuerdan el judío converso, el rabino converso que hemos hablado en otro día, dice, antes de la venida del profeta del Islam existían muchos evangelios. Incluso yo personalmente
he visto en las bibliotecas de los cristianos, él era rabino judío, en las bibliotecas de los cristianos, yo personalmente lo he visto, es para siglo XVI, yo lo he visto entre los testamentos de Jesús a San Pedro, que había dicho esto: oh Pedro, te voy a dar mi testamento, y es testamento de Jesús, hijo de María. No olvides que Sayyidul Mursalin, el Señor de los profetas, Habib, el más amado para Dios, que es Ahmad, dueño del camello pelirrojo, que tiene un rostro como la luna y un corazón puro y una fuerza en el cuerpo, el hijo más noble de Adán y una misericordia para los universos, el profeta iletrado árabe va a venir, y eso es mi testamento a ti. Testamento de Jesús. Entonces tenemos a San Pedro. Entonces Dios me ha ordenado y ha dicho: oh Jesús, te ordeno que ordenas a todos los hijos de Israel que lo confirman a ese último profeta, que creyeran en él y le obedezcan y le auxilien, y no sean desobedientes a ese profeta. Entonces Jesús dice: Dios mío, ¿quién es esa personalidad tan importante que yo debo invitar a todos los hijos de Israel a obedecerle? Dios le respondió: oh Jesús, él es Muhammad, mi enviado para todo el mundo. Dios ahora dice: bienaventurado sea quienes le obedecen y sigan su religión y con su fe abandonan ese mundo. Quiere decir, mueran musulmanes. ¿Recuerdan el Sagrado Corán en esa ley cuando habla del profeta Jacob, habla del profeta Abraham? Dice: Am kuntum shuhada, si ustedes estuvieran presente cuando Jacob estaba dando testamento a sus hijos, la tamutunna illa wa antum muslimun, no mueran hijos míos sino musulmanes. Aquí estamos, lo tenemos igual en palabra de Jesús. Dice: la gente de la tierra bendecirán a él, y la gente del cielo pedirán perdón para su comunidad y pedirán la misericordia de Dios para su comunidad. En otro fragmento, otro versículo del Evangelio de San Bernabé, capítulo 96, versículos 5 y también otra vez en el versículo 403, habla del mismo tema, de las profecías del profeta del Islam en las palabras de Jesús. Hay que tener en cuenta, en el Concilio de Nicea 325, Constantino rechazó una gran parte de los evangelios monoteístas que no coincidían con las enseñanzas romanas. Él abolió y ahí agregó a la iglesia como una parte oficial del poder. Entonces, esto que muchas partes de los textos sagrados escritos por los propios apóstoles hoy en día no están incluidos, estos textos sagrados, en la Biblia de hoy. Mucha parte tiene que ver con el poder, con los romanos y más que todo con Constantino, que no permitió. Incluso todo el mundo relata que cuando Constantino vio que a él no le agrada la visión, podemos decir, como monoteísta de Arrio, ese gran, podemos decir, arzobispo, ese gran sacerdote Arrio, mandó a exiliar a Arrio en Sicilia. Lo envenenó, lo mató y mandó a quemar sus libros. Bueno, hay también otras narraciones en la misma versión del Evangelio de San Bernabé,
que incluso habla del profeta Moisés, profecías del profeta Moisés, que habla de la venida del profeta del Islam. Lo pueden revisar, creo que pueden encontrar la versión en español. En persa hay, en inglés hay, en árabe hay, Evangelio de San Bernabé. Creo que en español debería estar también. En capítulo 96, usted lo puede ver, que el profeta Jesús dice: mi tranquilidad y mi sosiego está con la venida de ese profeta. Quien creyera una cosa falsa sobre mí, eliminará mis enseñanzas. Pero ese profeta, cuando viene, después de mí, Jesús está hablando del profeta del Islam. Cuando viene, ese profeta luchará en contra de falsas enseñanzas y falsas creencias sobre mí. Porque algunos dicen Jesús es hijo de Dios, es una creencia falsa. Y Jesús dice, profeta del Islam, cuando llega, va a eliminar esa creencia falsa. Invitará a todo el mundo, tal como Dios ha prometido la venida de ese profeta. ¿A quién? A nuestro padre Ibrahim, Abraham. Cuando Abraham pidió la bendición para sus hijos, ¿cuál era la respuesta de Dios a Abraham? ¿Cuál era la respuesta de Dios a Abraham? Abraham, en cuanto a Ismael te he escuchado, lo bendeciré. ¿Cómo Dios ha bendito al profeta Ismael? Le ha dado el último y el mejor profeta, que es Muhammad, el profeta veraz, que tal como Jesús dice, que hemos dicho en capítulo 96, 97, y los versículos 14, 18 y 19, lo vas a ver, que Jesús, en Evangelio de San Bernabé, dice, su nombre es Muhammad y su nombre es bendito. Terminando esa parte, en algunas narraciones que nosotros tenemos, nombra no solamente al profeta del Islam, sino nombra a los 14 infalibles. Quiere decir, a todos los imames, excepto Fátima de Zahra y al profeta del Islam, todos estaban mencionados y nombrados en Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? En una narración que lo tenemos en el libro Uyun Akhbar al-Reza, tomo 2, página 147, dice Imam Reza alayhi salam. Uyun Akhbar al-Reza son narraciones narradas del Imam Reza alayhi salam, algunas narraciones directamente del Imam Reza alayhi salam, algunas otras Imam Reza narra de sus padres. Dice el nombre de todos ellos, lo vamos a ver. Nombre del profeta del Islam, Medmed, en árabe. Bimadmad, lo que menciona en Génesis. Nombre de Fátima de Zahra, Helión. Nombre de Imam Ali alayhi salam, Ilya. Imam Hassan alayhi salam en hebreo, Qidur. Imam Hussein alayhi salam, Iril. En otra narración dice Shobair o Tayyib en el Evangelio. Dice, estaba en Taurat y estaba en los Evangelios. Nombre del Imam Hussein alayhi salam. Imam Zainul Abidin, Imam Ali ibn al-Hussein, Mashfur. Imam Baqir alayhi salam, Mashhur. Imam Ja'far Sadiq, Mashmud. Imam Musa Kazim, Dhumra. Imam Ali ibn Musa Reza alayhi salam, Hadad. Imam Muhammad Taqi Taymura. Imam Ali al-Naqi Nastur. Imam Hassan Askari Nuqash. Imam Mahdi Qadimna. Estaba en hebreo. Puede ser que incluso hoy en día, si alguien haga investigación, una investigación profunda, incluso hoy en día pueda encontrar esos nombres. Pero esas narraciones refieren a los textos originales, que el nombre de los 12 imames estaban en el libro sagrado revelado al profeta Moisés y Jesús. Terminando, hermanos, el Islam no es para hoy. Todos los profetas de Dios eran musulmanes. Desde el profeta Adán, creían en todos los imames, incluso Imam Mahdi alayhi salam, profeta Noé, profeta Moisés, profeta Abraham, profeta Jesús, todos reconocían a todos los imames.
El problema es que durante la historia, por intereses, los seguidores de ellos cambiaron el texto sagrado. Inshallah, a partir de mañana vamos a empezar revisando la Biblia de hoy, revisando fragmento por fragmento, a ver si incluso hasta hoy en día, después de tantas tergiversaciones, manipulaciones, malas traducciones, aún podemos encontrar algo sobre el profeta del Islam. Y la respuesta es sí, muchísimo, muchísimo. Y no se preocupa con una Biblia, aunque sea la más manipulada, con la traducción comentada que ellos dicen como una interpretación libre, igual podemos afirmar que el último profeta del Islam es el profeta prometido por todos los profetas de la Biblia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad, ajjal